Perfecto. Entonces, ahí se ve bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de teóricas en la parte de hematología. Hoy vamos a hablar de una patología que es muy común en la consulta. Ustedes como médicos generales, cuando estén en salas de emergencia, en un consultorio, van a topar con esta patología, con esta situación, por así decirlo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener muy claro lo que es la definición de esta patología, que ahora la vamos a dar, pero aquí toma un rol muy importante la historia clínica. La historia clínica va a ser fundamental eh, para que se pueda por lo menos tener en cuenta por qué ha llegado a esta situación clínico-laboratorial un paciente y así ustedes puedan tomar sus medidas, hacer acciones terapéuticas para poder solucionar esta situación, nuevamente digo, clínica laboratorial y poder evitar sobre todo lo que es la mortalidad del paciente, teniendo en cuenta que ustedes ya saben por infectología que un cuadro séptico, una sepsis, si no es tratada dentro de las 4 horas puede llegar a una mortalidad, ¿no? Igual pasa con la neutropenia febril, dentro del tratamiento oportuno antibiótico, a la primera hora la mortalidad baja a menos del 10%. Entonces son datos muy importantes para arrancar y ver la importancia de esta patología. Bueno, eh, perdón un segundo. Ya le quito el volumen a esta clase que estaba pregrabada. Les pido mis disculpas. Era para igual otra situación de... Ahora sí. Bueno, ya me está hablando el otro loquito. Ya, ahora sí. Se escucha bien, ¿no, chicos? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, entonces, la causa más importante de morbimortalidad en enfermedades oncohematológicas por sepsis, ¿no? Está relacionado principalmente con esquemas de quimioterapia intensivos. ¿A qué llamamos intensivos? Por ejemplo, en patología oncológica utilizan a veces monoterapias, ¿no? En tumores sólidos, pero en oncohematología muchas veces utilizamos lo que se llama los esquemas de poliquimioterapia, bastantes, y esto tiene mucha relación a lo que va a pasar posteriormente, que van a disminuir. Ustedes saben que los quimioterápicos, los citostáticos, lo que hacen es básicamente destruir todo lo que son las células de la médula ósea o a nivel donde se encuentra el tumor, pero al mismo tiempo van a dar lugar a que disminuya la hematopoiesis a nivel de la serie blanca y posteriormente tengamos lo que es la neutropenia. 50-60% de las infecciones subyacentes son de difícil foco infeccioso, ¿no? Muchas veces no se puede encontrar, por eso hay terapias antibióticas empíricas. Se considera una urgencia oncológica por su grado de mortalidad. Y como les decía, menor al 10% de mortalidad cuando se empieza la terapia antibiótica empírica. Bueno, cuál es la definición de la neutropenia? Yo tengo que bajarla a todas las diapositivas. Por favor. Les pido un segundito para poder aclarar esto. Un momentito.
Sí, disculpa chicos, ahora sí. Lo que pasa es que esta clase la grabé con un audio por si se complicaba esta situación y no podíamos pasarles teoría. Espero ahora sí poder estar sin ese audio. Bueno, sí, ya está. Bueno, nuevamente, la definición de neutropenia seguí según las guías, ¿no? de las sociedades de infectología, dice que es una presentación de una fiebre, una temperatura oral mayor a 38,3 grados centígrados de una sola toma o mayor a 38 grados centígrados sostenidos por lo menos en 1 a 2 horas, ¿ok? Que quede claro lo que es la temperatura y tener un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 directamente o teniendo en cuenta que puede tener 1000 neutrófilos por milímetro cúbico con disminución prevista en 48 horas. Esto va a estar en relación sobre todo en la clínica, ¿no? Si el paciente va deteriorando progresivamente, con seguridad que si tiene 1000 de recuento de neutrófilos, al día siguiente va a ir disminuyendo. Entonces, esa es la situación en lo que va a lo que es la neutropenia febril. Bueno, ¿qué pasa en el diagnóstico? Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. En principio, los síntomas nuevos que orienten una focalidad infecciosa. Muchas veces el paciente llega con las altas térmicas, el recuento ya ha definido la neutropenia febril, pero no tenemos un foco infeccioso claro. Por eso es importante clínicamente revisar al paciente, como se dice, desde la cabeza hasta los pies. Siempre una revisión clínica muy metódica, ¿no? Entre los ortejos de los pies, a veces hay lesiones, pacientes que se cortan las uñas de los pies y se hacen heridas y desde ahí son focos infecciosos y muchas veces puede ser por esas situaciones, ¿no? También ver la cavidad oral, a nivel de espacios perinasales, pero eso ya con apoyo de diagnóstico de imágenes, ¿no? Por otro lado, las infecciones o colonizaciones en semanas previas, eso tomando en cuenta eh, que, que el paciente ha estado internado en un centro hospitalario, ha estado en contacto con pacientes infectados, ¿no? Pacientes con patología oncohematológica de alto riesgo de neutropenia, ya vaya a ser, por ejemplo, las leucemias agudas, sobre todo por el régimen de tratamiento quimioterápico que reciben los pacientes, que es muy intenso y por ende con seguridad van a ser neutropenia. Es importante, como les decía, en el examen clínico, hacer un examen de piel, sobre todo por rash, vesículas, úlceras, nódulos, eritema, sobre todo cerca a los catéteres a nivel de catéter central o algunos catéteres que son ya implantables, auscultación pulmonar, cardiológica, pero a nivel pulmonar los crepitantes, todos los datos que puedan conducir a infección de vías respiratorias bajas, dolor a la palpación abdominal, deposiciones líquidas, incremento de los ruidos, y en lugares que muchas veces uno no piensa, pero hay que hacer inspección perianal, ahí que existen abscesos, celulitis, algunos pacientes ya tienen fístulas y como pueden ver en las imágenes, ¿no? Esas eritemas, pericatéter y todo eso son signos de infección. Entonces, siempre al paciente un estudio clínico diario de probabilidades de focos infecciosos, que es lo más importante que tenemos que ver, ¿no? El apoyo bueno, de estudios también de complementarios es importante, pero el antecedente, por ejemplo, de viajes a zonas endémicas, zonas tropicales, es importante, presencia de mascotas en casa, pacientes en contacto con tuberculosis, otras comorbilidades, diabetes, algo que puedan dar lugar a susceptibilidad a infecciones, transfusiones que haya recibido el paciente, que es muy común en nuestra unidad de oncohematología por ser patologías de la sangre, antibióticos que hayan recibido. Muchas veces pacientes se automedican y utilizan antibióticos que les ha dicho el vecino, el tío, la prima, todos, ¿no? Entonces causan resistencia, contacto con familiares que han ido a visitarlo, por ejemplo, y están con síntomas, última quimioterapia, y eso es algo muy importante
alumnos porque a partir de la última quimioterapia, o sea, yo tengo que hacer la anamnesis, me llega el paciente y le pregunto qué patologías ha tenido, tengo un cáncer de mama, mi última quimioterapia ha sido hace una semana, mi oncólogo ha viajado y por eso vengo a esta clínica privada, esta guardia que está usted, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cuánto tiempo ha pasado para saber que la fase nadir, que es el periodo donde caen los glóbulos blancos y los neutrófilos, van a dar lugar a la susceptibilidad de la neutropenia febril, ¿no? Historia de infecciones previas que haya tenido, por ejemplo, ha tenido en cada ciclo de quimioterapia neumonía, entonces yo tengo que tener en cuenta esa situación para prever qué antibiótico terapia voy a utilizar, ¿no? Si va o no. Y pacientes con comorbilidades como el HIV también tomar en cuenta, ¿no? Por patologías, por un estado de situación secundaria. Bueno, como les decía, los estudios complementarios, tenemos que tomar siempre en cuenta el hemograma para confirmar lo que es la neutropenia, bioquímica general, la funcionalidad general del organismo. Cultivos. Muchas veces lo ideal sería que todo paciente que ingresa sea cultivado, pero ya al momento, ¿no? Y no solamente en el cultivo, cultivo de otras muestras, de otras zonas, cultivo inclusive de heridas, cultivo de fauces, cultivo de fosas nasales, cultivo inclusive a la región anal, todo, ¿no? Pero tomando en cuenta las previsiones, ¿no? Ustedes saben que todo paciente neutropénico no se debe invadir, o sea, no se debe hacer procesos invasivos que sean de muy riesgo de producir, por ejemplo, heridas o no todo eso, o translocación bacteriana, ¿no? Tener en cuenta los marcadores fúngicos como los galactobananos, los beta-glucanos y estudios de imagenología, ¿no? Muchas veces datos de consolidación pulmonar, como pueden ver acá en esta tomografía, por ejemplo, esto es una aspergillosis, una infección fungoide, ¿no? Que tiene un halo que recubre la infección. Y muchas veces nos olvidamos, el paciente lo hemos revisado por todo lado y no pasa nada, el hemocultivo es bionegativo, pero tener en cuenta senos paranasales, las famosas rinocinositis infecciosas también que el paciente puede presentar, ¿no? Eh, ¿Cómo determino yo el riesgo de la neutropenia febril? Una vez ya diagnosticado el paciente con neutropenia febril a un posible foco, tengo que tener en cuenta el riesgo de la neutropenia. Y eso se toma en cuenta según el tipo de neoplasia. Ya saben que es diferente una neoplasia sólida que a una neoplasia oncohematológica, hablando de una leucemia, digamos que es lo que más nos produce neutropenia febril. El tipo de esquema quimioterápico, si ha sido monoquimioterapia, poliquimioterapia, o dentro de esas quimioterapias que son algunos muy aplaciantes, ¿no? Posteriormente, y las características del paciente. Un paciente que venga, digamos, sin comorbilidades, que sea joven, que esté clínicamente o en un buen performance status, ¿no? Que sea autoválido, todo, a diferencia de otros pacientes, un adulto mayor, por ejemplo, con patologías de base, de riesgo cardiovascular, por ejemplo, o con secuelas neurológicas. Entonces, todas esas cositas hay que tomar en cuenta para el riesgo de la neutropenia, ¿no? Pero bueno, existen desde hace mucho tiempo algunas escalas para poder ver el riesgo de neutropenia, como la más utilizada es la escala MASC, ¿no? Creada por la Asociación de Cáncer, donde bueno, esto es simple, chicos, no nos vamos a complicar la vida. Sabemos que ustedes hoy en día con la tecnología agarran, dicen, quiero la escala más, la sacan, hacen un screenshot, ya lo tienen. No hay problema. Como verán, son características clínicas que tienen su puntuación y en esta puntuación llegan a la parte más importante donde tienen que definir qué riesgo tiene. Si es un riesgo que es menor a 21, es de riesgo alto. No hay donde perderse en esa situación. Existen otras escalas, como la escala CISME también, que es de riesgo de neutropenia, pero no contempla patologías oncohematológicas, como sucede con la escala más. ¿Ok? Entonces, acá no hay donde perderse. Lo que les decía entonces, ¿qué tengo que hacer dentro del algoritmo, no? Primero, definir qué es una neutropenia febril y ver la tensión. Calcular la escala de riesgo. Si es de riesgo bajo, mayor a 21 puntos,
Eh, el paciente, bueno, tiene que ser con atención ambulatoria o terapia antimicrobiana vía oral y el seguimiento clínico, ¿no? Y si es de riesgo alto, el paciente tiene que ser de manejo intrahospitalario, como les decía, con antibiótico terapia y generalmente son de amplio espectro y obviamente por vía endovenosa y hacer un seguimiento mucho más estricto. ¿Qué pasa? Que existe también otros patrones que pueden complicar el riesgo o dar una característica de riesgo a los pacientes, que están las comorbilidades, sobre todo un paciente que ingresa a la guardia con neutropenia febril ya definida, pero con inestabilidad hemodinámica, o una neutropenia de mayor de 7 días de duración, ¿no? Que empieza tratamiento y no hace un seguimiento, bueno, entra mal el paciente. Mucositis oral o gastrointestinal también es algo que muy común en nuestra área, donde los pacientes realmente no pueden pasar alimentos o a nivel, si es intestinal, es el dolor. Otros cuadros, sobre todo de colitis, la famosa colitis neutropénica, y que se puede ver también por gérmenes como Clostridium, que hay que hacer un tratamiento antibiótico específico. Cambios del estado neurológico, pueden llegar a meningitis también los pacientes, las infecciones de catéter intravascular, eh, tener a nivel pulmonar, como hemos dicho, o de manera crónica, o paciente con enfermedad pulmonar crónica, que es siempre asiento de infecciones a repetición, ¿no? En estos casos. Pacientes que han utilizado alemtuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que es muy neutropenizante, fiebre nosocomial, el paciente está terminado su quimio, pero a los 3 días o dentro de eso hace fiebre, entonces tomar en cuenta una infección nosocomial, ¿no? Y tomar en cuenta los patrones de toxicidad, por ejemplo, hepática por el tratamiento renal y todas esas cosas, ¿no? Más Guanina 21, como habíamos hablado, y bueno, esos son los principales patrones que pueden dar lugar a que el paciente sea de alto riesgo. ¿Qué se hace en el tratamiento? Tener en cuenta que esta es una urgencia médica. ¿Dónde va a llegar? A la guardia de una clínica, de un hospital, de un centro de salud, donde van a estar los médicos de atención primaria, o sea, ustedes. Entonces tienen que tener todas las luces y, como les dije, la historia clínica bien informada para llegar a este diagnóstico, ¿no? Entonces, se hace el tratamiento precoz durante la primera hora, tiene que ya instalar el tratamiento antimicrobiano dentro de la primera hora, justamente por la estadística de la mortalidad, ¿no? Se basa según la escala de más, que el antibiótico tiene que cubrir el espectro más probable de bacterias, si es a foco abdominal, tengo que cubrir tales gérmenes, si es a foco respiratorio, cutáneo y todo, ¿no? La administración endovenosa en pacientes de alto riesgo, administración de líquidos, el manejo de la fiebre y el control de signos vitales, la diuresis y todo eso, como todo seguimiento del paciente con características de severidad, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo nada más. Ustedes tienen que tener en cuenta que el tratamiento tiene que ser en base a la epidemiología de cada centro de salud. Y no todo centro de salud tiene la misma epidemiología, pero los gérmenes más comunes presentados son estos, ¿no? Los gram positivos, gram negativos, E. coli, Klebsiella, ¿no? La pseudomonas, que siempre hay que tener en cuenta en centros hospitalarios, ¿no? Que es la causa muy de tratamiento, que muchas veces se complican los pacientes, ¿no? Bueno, en el tratamiento de bajo riesgo puede ser, está la terapia vía oral, existen diferentes guías que te dicen tal antibiótico, pero bueno, también esto se da en nuestro medio a lo que uno tiene en su centro de salud, en sus clínicas de espacio, pero puede ser de una monoterapia oral a una terapia combinada, pero el seguimiento tiene que ser principalmente dentro de las 48 horas, ¿no? 72 horas, ver primero la evolución clínica, si ya no ha presentado más fiebre y sobre todo el incremento del recuento de neutrófilos. ¿Qué pasa en los de alto riesgo? Que puede ser monoterapia, como les decía, o con politerapia, ¿no? Y existen diferentes tipos de combinaciones. Muchas veces
tener en cuenta y el tratamiento, como les decía, con los antiseudomónicos de base, ¿no? Porque han estado en centros hospitalarios. Pero, bueno, esto, como le digo, depende mucho de la accesibilidad y los antibióticos que puedan tener. Es diferente en un centro privado, que esté asegurado el paciente y tenga acceso a todo, al centro, muchas veces a la parte pública, que bien, tenemos la mayoría de los antibióticos, pero hay algunos que no y que cubren mucho mejor, ¿no? Eso es lo más importante que ustedes tienen que llevar. El seguimiento, como les decía, de 2 a 4 días. Hay que hacer una reevaluación clínica del paciente, ver los resultados de los cultivos, si ya están empezando a saltar positividad o algún registro de algún germen, la modificación del tratamiento. ¿Qué pasa? Yo empecé el tratamiento y a los 4 días, a los 3 días, a los 2 días, bueno, yo le doy generalmente entre 3 a 4 días. No hay cambio, ahí empeora clínicamente el paciente, pónganse a los 2 días, el antibiótico no está haciendo efecto o al tercer o cuarto día. Entonces, eso sí me da lugar a que yo tenga que hacer una modificación del tratamiento. El paciente con fiebre mayor a 4 días y no hay recuperación de su neutropenia, tendría que pensar que puede, ya no es un germen tal vez bacteriano, puede ser otro tipo de germen. Entre esos están eh, los hongos, ¿no? Los champiñones, como decimos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa situación. ¿Qué tengo que saber para iniciar el tratamiento antifúngico empírico que está indicado en neutropenia febril de alto riesgo, pero no de inicio? Esto teniendo en cuenta algunas situaciones. Fiebre persistente mayor a 4 días después de haber iniciado tratamiento antibiótico puede ser esto por un germen. Y las especies más frecuentes son cándidas, perejillos, fusaros, ¿no? Pero bueno, eso es lo más importante. ¿Cuáles son la parte de tratamiento? Lo que más utilizamos, el fluconazol, la anfotericina B, ¿no? En tratamientos dependiendo qué germen es el que está manejado. Pero como les digo, todo se puede adaptar a epidemiología y a la guía que ustedes puedan ver el seguimiento de tratamiento. Esto no vamos a definir algo específico. Tienen que tratar con esto, ¿no? Como les digo, es en lo que puedan acceder también. ¿Qué pasa con la terapia antiviral? Bueno, pacientes que obviamente tienen inmunosupresión secundaria al tratamiento quimioterápico están susceptibles a infección de cualquier tipo y también están los virus, el herpes simple, el citomegalovirus. Bueno, tenemos algunos otros virus como el herpes, el respiratorio para influenza, los que estamos mencionando, ¿no? El parvovirus y adenovirus. Pero estos virus generalmente se dan en pacientes que han hecho trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, o sea, han hecho regímenes de acondicionamiento quimioterápico muy, muy fuertes, donde obviamente los pacientes llegan a estar en una inmunosupresión. Claro, para llegar a hacer el trasplante, el paciente tiene que inmunosuprimirse totalmente y está susceptible a estas infecciones. Entonces, por eso estos últimos gérmenes, como se mencionan, se dan más en este tipo de pacientes. Bueno, la terapia profiláctica en general tomará en cuenta el riesgo, que puede ser bajo, medio, alto, como usted está definiendo en la diapositiva, pero ahí se dan situaciones, como en la enfermedad terapia, por ejemplo, el riesgo medio, ya les el trasplante de células hematopoyéticas, patologías oncohematológicas como el linfoma, el mieloma, la leucemia, entre esas hay varias leucemias agudas crónicas, pero las crónicas son de más de riesgo medio, ¿no? Terapia con fludarabina, que es otro tipo de tratamiento, y se dan neutropenias entre 7 a 10 días. Cuando son de alto riesgo están los trasplantes, como hemos mencionado, por los regímenes que reciben, leucemias agudas por los tratamientos de inducción. En la leucemia amiloide aguda, ustedes cuando lleven esa parte van a ver que el tratamiento dura 7 días de quimioterapia, 24 horas, ¿no? 24/7 quimioterapia con un medicamento y 3 días asociado a otro, ¿no? Y bueno, algunos otros tipos de tratamiento, ¿no? Y las profilaxis ahí están, por ejemplo, en esta diapositiva, son diferentes, con monoterapia, con poliquimioterapia, y como dice el cuadrito ahí arriba, pacientes con VIH, ¿no? Sobre todo por el riesgo de neumocistis y tratamiento con
cotrimoxazol. ¿Qué pasa con los factores estimulantes de crecimiento? Tenemos, en principio, perdón, la profilaxis primaria. Estamos hablando de los estimulantes de crecimiento de colonias de granulocitos. Han debido escuchar o van a escuchar, Dios mediante, cuando vuelvan a la práctica clínica, el filgastrin, ¿no? El famoso filgastrin, estimulante de colonias de granulocitos monocitos. Esto se da para incrementar la producción de neutrófilos, ¿no? Principalmente, y se da como profilaxis primaria o secundaria. En profilaxis primaria, tener en cuenta que el riesgo de neutropenia febril sea mayor al 20%, pacientes mayores a 65 años, una quimioterapia agresiva, puede ser poliquimioterapia, algo, pacientes con enfermedad avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo un linfoma que está bien ganglionado el paciente y ha tomado también médula ósea, ¿no? O, por otro lado, pacientes con una patología oncológica, por ejemplo, cáncer de mama o de próstata, que haya tomado médula ósea, entonces este paciente va a tener como consecuencia citopenias, entre esas la neutropenia, entonces tengo que darle a ese paciente, ¿no? Episodios previos de neutropenia febril, que el paciente de su anterior quimio ha hecho un episodio de neutropenia febril, se ha recuperado y tiene que seguir su otra quimio, pues puedo hacerle, una vez que termine su quimio, al mismo día de terminar su quimio, ya filgastrin, ¿no? 3 días y todo. Pacientes con heridas abiertas, obviamente, a veces por fístulas, catéter y todas las cosas, llegan a hacer eso. Y un estado nutricional pobre. ¿Qué pasa en la profilaxis secundaria? Tener en cuenta episodios previos de neutropenia febril sin profilaxis primaria, o sea, que no hayan recibido neutropenia febril, ¿no? En esos otros episodios, o que no sean considerados. Y la reducción de la dosis si compromete la supervivencia. ¿Qué pasa en esto? Muchas veces se plantea la situación, pucha, este paciente hace neutropenias largas. Las neutropenias pueden llegar a durar lo que llamamos fase Nadir, mayor a 21 días. Hemos tenido pacientes hasta 45 días en neutropenia recibiendo filgastrin, evitando todo eso, ¿no? Porque es diferente la reacción de cada organismo. Entonces, algunas veces se pone en duda si disminuyendo la dosis de los quimioterápicos podemos evitar estas neutropenias, pero tampoco, ¿no? Porque disminuyendo las dosis de los quimioterápicos no vamos a llegar al objetivo principal, que es controlar, citorreducir, dormir, curar el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para evitar esa situación, se les da el estimulante de crecimiento de colonias durante el tratamiento quimioterápico, ¿ok? Ya, bueno, como les mencioné, estamos con el filgastrin, la dosis que la tienen ahí. Tenemos el pegfilgrastim, que es más potenciado. Una sola dosis equivale más o menos a 5 filgastrines del pegfilgrastim. La vía subcutánea es la preferida, también se puede dar por vía endovenosa, pero generalmente por vía subcutánea. Y ya llegando a las conclusiones, entonces, chicos, la neutropenia febril es una complicación oncohematológica en un 80%, con una tasa de mortalidad del 11%, pero esto teniendo en cuenta el oportuno inicio de antimicrobianos. Conocer el riesgo de neutropenia febril, ya lo hemos visto, la escala más, que es la más de más ayuda. El establecimiento precoz del tratamiento empírico tiene impacto en la mortalidad. Creo que ese es el mensaje principal que tienen que recibir ustedes. Evaluarse el tratamiento cada 2 a 4 días de iniciado y ajustado al estado clínico del paciente, y también el control laboratorial, evidenciar que incrementen los neutrófilos. Importante considerar infecciones por otros organismos, como ya hemos tomado en cuenta, debido a la mala respuesta clínica y del mieloide. El antecedente de neutropenia febril es un dato muy importante, por eso la historia clínica, chicos, es lo más importante para la continuidad de quimioterapia. Y el filgastrin es un medicamento de elección para profilaxis primaria y secundaria, como ya lo hemos podido ver. Esta es la bibliografía, algunas guías que les va a servir bastante para poder ustedes puedan evidenciar todo esto, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, si no, todo está claro. Bueno, no hay ninguna pregunta. Nada, terminamos aquí. Les deseo que tengan un buen resto de jornada y nos vemos hasta otra oportunidad. Disculpas por las fallas técnicas. Hasta luego.